Las leyes que teníamos eran 3, ¿sí? La primera de las leyes, a ver quién me está hablando acá. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? Sí. Bien. Sí. Estábamos diciendo entonces que teníamos 3 leyes, ¿sí? ¿Cuáles eran esas 3 leyes? A ver. No La de la inercia. Bien, la de la inercia. La ley fundamental de la dinámica. Bien, la ley fundamental. Y la de la acción y reacción. acción y reacción. Bien. Y acción y reacción. ¿Qué decía la ley de inercia? ¿Alguien se acuerda? Que un cuerpo va a seguir en reposo hasta que una fuerza externa lo mueva. Bien. Que un cuerpo permanece en reposo hasta que una fuerza actúa sobre él y lo saca de ese reposo. ¿Sí? Chicos, tengo un Gauffin y en la lista no hay ningún Gauffin. Malena da Silva creo que tenía apellido Gauffin también. Le preguntan, capaz que puede ser su papá, porque aparece como Luis Fernando Gauffin. Si me averiguan, se agradece. Por ahora va a quedar afuera. Bien. La ley de inercia entonces decía que un cuerpo permanecía en reposo salvo que una fuerza actúe sobre él. Pero a eso que acaban de decir le falta un pedacito, porque es un cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, salvo que un cuerpo que una fuerza actúe sobre él, ¿sí? O sea que el cuerpo se puede estar moviendo y se va a seguir moviendo, salvo que una fuerza actúe sobre él. La otra, esa ley, fíjense que es una ley muy teórica, porque lo único que me dice es el cuerpo se va a mover, salvo que una fuerza actúe sobre él, o se va a quedar quieto, salvo que una fuerza actúe sobre él, ¿sí? Pero no tenemos fórmula, no tenemos nada. Entonces, eso es lo que se denomina una ley teórica. Sí, ¿quién me iba a hablar? ¿Quién dijo profe? Profe, ¿Sí? Constanza Artiñán se le pidió la computadora. De momento no va a poder ingresar a la clase. Más Bien. le arregle la computadora. Perfecto. Cualquier cosa, si la veo ingresar, y si me averiguan quién es Gauffin, también vemos si ingresó. Hola, profe. Entonces decíamos que la inercia es una ley que es teórica. ¿Qué significa que sea teórica? ¿Alguna idea? Joaquín, ¿qué se te ocurre que significa que es teórica? Que depende mucho de estudiarla y saberla, digamos. Bien, tiene que ver con el estudio. A ver, ¿qué materias teóricas tienen en el colegio, por ejemplo? Historia. Historia, bien. Historia tiene mucho Lengua. número. Lengua es teórica. ¿Qué no tienen? Historia sí tiene números que vendrán siendo los años. Bien. ¿Pero operamos con esos números? No tiene cuentas? práctica. No, bien, no tienen práctica. Entonces, pueden tener números, como puede ser la historia, pero no tenemos operaciones con esos números, ¿sí? Eso significa que no tenemos una parte práctica, ¿sí? Entonces, esa ley, si bien es una ley física y es una ley que maneja o que trabaja con el movimiento, es una ley teórica, porque no va a tener nada de práctica, no va a tener nada de cálculo, ¿sí? Lo mismo pasa con la acción y la reacción. La ley de acción y reacción es una ley teórica, porque ¿qué me decía la de ley de acción y reacción? Que a cada acción hay una reacción. Bien, que a cada acción hay una reacción. ¿Eso qué significa? Que cada vez que yo actúo sobre un cuerpo, este reacciona de la misma manera, pero en sentido
contrario. Me pregunto por qué estoy con su compu, porque ya sabes. ¿Sí? Entonces también es una ley teórica, ¿sí? No vamos a tener formulitas, salvo eventualmente un gráfico. Ahora, ¿qué pasa con la ley fundamental? ¿Qué decía la ley fundamental? Que también se llama o también se conoce como ley de masa. ¿Alguien sabe? A mayor fuerza, mayor aceleración. Bien, a más fuerza, más aceleración. Y esta parte se daba si la masa era constante. ¿Sí? O sea, yo tenía que tener el mismo objeto y de la misma masa Porque mientras más poder... masa, menos aceleración. Bien, y de la otra parte me decía a más masa, menos aceleración. Pero en este caso era haciendo la misma fuerza, o sea que era a fuerza constante. Y nosotros habíamos puesto nombre a esto y habíamos dicho que el hecho de que a más fuerza, más aceleración, significaba que eran directamente proporcionales. Y a más masa, menos aceleración, habíamos dicho que eran inversamente proporcionales. Entonces acá, fíjense que tenemos más que letras, más que teoría. Tenemos establecidas relaciones entre la fuerza y la aceleración cuando dejamos quieta la masa. Tenemos relaciones entre la masa y la aceleración cuando dejamos quieta la fuerza. Y tanto la fuerza como la aceleración y como la masa son magnitudes, es decir, se miden y por lo tanto se representan a través de números. ¿Está bien? Entonces, esta ley fundamental va a estar representada ¿a través de qué? A ver, esto es un número, esto es un número, y esto es un número. Y lo mismo pasa acá, esto es número y esto es número. Y por lo general, los números, ¿cómo se relacionan? ¿A través de qué? De cuentas, de operaciones. Por lo tanto, esta ley fundamental, de las tres leyes básicas de la dinámica, es la única que tiene una fórmula a través de la cual yo voy a poder trabajar. Y esa fuerza me dice, esa fórmula me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Eso significa que yo voy a poder encontrar la masa conociendo la fuerza y la aceleración, voy a poder encontrar la fuerza conociendo la masa y la aceleración, y voy a poder conocer la masa conociendo fuerza y aceleración. O sea que conociendo dos de las tres, yo voy a poder encontrar la que me falta. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, fíjense que de las tres leyes de Newton es la única que nos va a hacer trabajar, por así decirlo, matemáticamente. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, nosotros dijimos que hace un ratito que había tres tipos de problemas en realidad. Aquel que me pide fuerza y me da de dato la masa y la aceleración. Podemos tener problemas en donde me piden la masa y me dan de dato la fuerza y la aceleración. ¿Sí? Y, esperen que no logro ver quién entró.
Chocobar. Vera. Entonces dijimos que íbamos a poder encontrar la fuerza conociendo la masa y la aceleración, íbamos a poder conocer la masa dada la fuerza y la aceleración, y en el tercer caso es que me pidan que averigüe la aceleración, pero me van a tener que dar necesariamente de dato la fuerza y la masa, ¿sí? Son las tres opciones que yo tengo para trabajar con esta fórmula. ¿Qué va a tener de especial el trabajo con esta fórmula? Fíjense que en el primero de los casos, la formulita ya dice fuerza igual a masa por aceleración. ¿Qué ventaja tiene ahí la fuerza? ¿Cómo está? A ver, matemática. Como un resultado. Bien, está como un resultado. Eso significa que desde el concepto de ecuaciones que están viendo en matemática, ya estaría despejadito. ¿Está bien? En cambio, si yo me voy a esta fórmula, la masa para despejarla acá, ¿estaría lista para usarse o la tendría que despejar? Hola. Despejar. Bien, Despejar. habría que despejarla, ¿sí? Y si yo la tengo que despejar, ¿qué tendría que escribir? A ver, si yo quiero que la masa me quede solita, ¿qué tendría que hacer con esta aceleración? Cambiarla de término. Bien, cambiarla de término. Y si yo la paso de término o la cambio de término, ¿cómo va a pasar esa aceleración para el otro lado? A dividiendo. Bien, entonces me va a quedar fuerza sobre aceleración. ¿Está bien? A ver, ¿son fórmulas diferentes? No, es la misma fórmula despejada. ¿Está bien? O sea que, ¿me tengo que aprender tres fórmulas? No, me tengo que aprender una sola y la tengo que saber despejar. ¿Sí? Y si me dieran acá que averigüe la aceleración, también la tendría que despejar. ¿Cómo me quedaría? Volvamos a esto. Yo necesito la masa solita. ¿Cómo tendría que despejar y cómo tendría que pasar yo esa A para el otro lado? Sin miedo. ¿Qué está haciendo la aceleración acá? Lo divido Tendría que de fuerza con masa. despejarla. Tendría que despejarla. Bien, ¿cómo? Sí, dividiendo. Cambiándola de Sin término. miedo. Fuerza por masa. Fuerza sobre masa, porque fíjate que esta masa está multiplicando, ¿sí? Entonces, si yo quiero despejar la masa, la aceleración pasa dividiendo, que es lo que hice acá. Y si yo quiero despejar la aceleración, la masa pasa dividiendo, que es lo que hice acá. ¿Está bien? ¿Hacemos ejemplos así se entiende mejor? A ver. Veamos qué pasaría si yo les pregunto. ¿Qué aceleración alcanza un cuerpo de 10 kilogramos de masa si está afectado
por una fuerza de 500 newtons. A ver, vamos de a poco. ¿Qué datos tengo? Tenemos la data de la masa. Y Bien, la fuerza. tenemos la masa, que son 10 kilogramos. ¿Y qué otra cosa tenemos? La La fuerza. aceleración. No, perdón, la fuerza. La fuerza, que es de 500 newtons. Esto que yo tengo acá son datos. ¿Está bien? ¿Vamos bien o no? Sí. Sí, sí. Bien. Sí. Sí. Bien. Esperen que hay algunos que parece que se desconectaron y volvieron a entrar. Bien. Y la aceleración que la nombraron recién, ¿qué sería? ¿Es lo que tenemos que sacar? Bien. La incógnita. Bien, es lo que tenemos que sacar, conocida más como incógnita. ¿Está bien? Entonces vamos a escribir nuestra fórmula poniendo la incógnita en algún otro color. Yo voy a escribir en negro para que resalte la incógnita. Fuerza la pongo en negro porque la tengo de dato. La masa la pongo en negro porque la tengo de dato. Y la aceleración la voy a poner en verde porque es lo que yo quiero encontrar. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. ¿Qué Sí, puedo hacer ahora? Despejar. Despejar la Bueno, fórmula. despejar. Y si yo quiero despejar la A, ¿cómo tengo que pasar para el otro lado la M? Dividiendo. Dividiendo. Bien, ojo. Ahí, porque ahí es donde meten la pata. Pasa dividiendo. Así que pasa a estar abajo. No la vayan a querer poner arriba, ¿no? Acuérdense que el que divide es el que se pone abajo. ¿Está bien? Bien. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Para qué tendré los datos? Ahora divido. ¿Pero qué voy a dividir? 500 newtons 500 newtons dividido 10 kilogramos. kilogramos. Bien, o sea que lo que tengo que hacer ahora en realidad es reemplazar estos datos acá. O sea que me quedaría 500 newtons dividido 10 kilogramos. Y eso va a ser igual a la aceleración. O sea que lo que tengo que hacer es reemplazar los datos que tengo y ponerlos en la fórmula. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Sí, sí. ¿Y ahora qué tendría que hacer? Ahora se divide. Se divide, bien. Y 500 dividido 10, ¿qué me da? 50. 50. 50. Bien. 50. La pregunta del millón es, ¿50 qué? Kilómetros por hora. Newtons por kilogramo. A ver, no es newton por kilogramo porque acá hay una raya de división. O sea que en realidad es newton dividido kilogramo. Ahora, este es el... Profe, disculpe, ¿Sí? estoy escuchando una música. ¿Música o ruidito? Como campanita. Si son como campanitas es como yo te... O sea, muchas veces yo no los veía, entonces estoy probando justamente con ustedes ahora, les puse sonido de ingreso, entonces cuando me suena la campanita es porque alguien está entrando o queriendo entrar, entonces yo me fijo y le doy ingreso más rápido y no quede esperando ahí eternamente. Así que si lo que sienten es una campanita es eso.
Y si no, a ver, vamos 2 segundos a mirarlos a todos en pantalla. Luciana, si cortas el audio tuyo, se escucha mejor. Bien. ¿Seguimos o alguien tiene algún otro inconveniente? Seguimos. Sí, listo. Esperen que se me abrió acá. Bueno, entonces, decíamos 50 ¿qué? $50 newtons sobre kilogramo. Bien, ¿y qué serán los newtons sobre kilogramo? ¿Ustedes se acuerdan lo que vimos en la clase pasada? Nosotros habíamos dicho que el newton, ¿a qué equivalía? La unidad newton equivalía a tener kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, en realidad yo acá no escribo newton sobre kilogramo. Yo lo que hago es escribir kilogramo por metro sobre segundo cuadrado sobre kilogramos. ¿Y qué va a pasar con la unidad kilogramo? ¿Se cancela? Bien, se cancela. Y por lo tanto, esos 50 que me quedan a mí, ¿qué unidad tienen? ¿Metros sobre Sobre segundo? segundos al cuadrado. Bien, metros sobre segundos al cuadrado, que es unidad de aceleración. ¿Sí? Antes de ver otro problema, ¿se entendió este? Sí, sí, Bien. sí. Antes de ver otro problema, No, ¿no qué? ¿No se entendió? no lo entendí bien. Bueno, ahora vamos a ver otro problema. Quizás con ese problema te ayude a entender. Lo que quiero es, porque se me quedaron muy calladitos cuando hablamos de Newton. Así que antes de ver otro problema, lo que vamos a hacer es refrescar un poquito los sistemas de medición para las magnitudes. Teníamos dos sistemas, ¿se acuerdan? El MKS y el CGS. El MKS era el que le daba forma al CIMELA, que era nuestro sistema de medición legal. La unidad de fuerza en ambas escalas era diferente. Acá era el Newton, que se simbolizaba con la letra N, y acá era la DINA, que se simboliza como DIN o como DIN. ¿Sí? Ahora, nosotros estábamos viendo hace un rato que la fórmula de fuerza es masa por aceleración. ¿Está bien? ¿Cuáles son las unidades de fuerza? Acabamos de decir que la unidad de fuerza es el newton. ¿Cuál es la unidad de masa en el CIMELA? ¿Gramo? No. Kilogramo. Kilogramo, viene del MKS. Kilogramo. ¿Y cuál habíamos hablado nosotros ya que era la unidad de aceleración? Era metro sobre segundo al cuadrado. Bien. Entonces, el newton está conformado o armado por la multiplicación del kilogramo, que es la unidad de masa, por la unidad de aceleración, que es metro sobre segundo cuadrado. Entonces, cuando yo necesito despejar unidades, a mí me conviene escribir el newton de esta manera. ¿Sí? Y en el caso de la DINA, parte del sistema CGS. Por lo tanto, la unidad de masa es el gramo, y la unidad de aceleración no es metro sobre segundo, sino es centímetro sobre segundo cuadrado. Y esa es la unidad o la conformación o la forma en que se arma la DINA.
¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen que despejar, en lugar de escribir DINA, escriben esto, gramo por centímetro sobre segundo cuadrado para poder despejar, ¿sí? ¿Entendido eso? Profe, tengo una duda. Sí. ¿Nosotros vamos a poder utilizar tanto el CIMELA como el CGS, o sí tenemos que usar el CIMELA? Cualquiera de los dos. Salvo que el gracias. problema diga específicamente calcular fuerza en Newton, o calcular en CIMELA, o calcular en CGS. Pero, si están trabajando de forma abierta, o sea, como en el problema anterior, que lo único que pedía era la aceleración, ustedes pueden optar por trabajar en el sistema que les convenga más. ¿Sí? En ese problema en particular, de nada, en ese problema en particular convenía el MKS por una cuestión de que la masa estaba en kilogramos y la fuerza estaba en newton. Entonces, ¿para qué íbamos a hacer conversiones? ¿Sí? Y a ver, si yo les doy otro problema y les digo, por ejemplo, calcular la masa en gramos de un objeto que adquiere una aceleración de 1,5 metros sobre segundo cuadrado al aplicarle una fuerza de 600 newton. En este caso, fíjate, Joaquín, que tu pregunta se rompe. ¿Puedo trabajar en cualquiera? No, me piden en gramos. O sea que yo mi respuesta la tengo que dar en gramos sí o sí. ¿Está bien? Pero, si yo me fijo, mi fuerza la tengo en newton y mi aceleración la tengo en metros sobre segundo cuadrado. Entonces, por ahí es más fácil calcular la masa en kilogramos y trabajando en el CIMELA y después convertirla. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son mis datos acá? ¿Cuáles son los datos? La fuerza. La fuerza, que vendría a ser unos aceleración. 600 newton, y... A ver. Y la aceleración. Bien, tendríamos la aceleración y tendríamos la fuerza. Mi fuerza es de 600 newton y mi aceleración es de 1,5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Y cuál es mi incógnita? La masa. Bien. Entonces, si yo escribo mi fórmula de nuevo, fuerza es igual a masa por aceleración. Como yo quiero la masa, ¿qué voy a hacer con la aceleración? La despejo, digamos. Bien, ¿y cómo la voy a pasar a la aceleración? Dividiendo. División. ¿Está bien? Dividiendo. Y una vez que las escribí, ¿qué voy a hacer? Usar mis datos y ponerlos acá adentro. ¿Está bien? Sí. Entonces yo voy a escribir 600 newton sobre 1,5 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, como ustedes son muy inteligentes y muy precavidos, van a tomar la precaución de, en lugar de escribir los newton, ya escribo su equivalente y pongo kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. O sea, ya no escribo esto, sino que directamente escribo 600 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué se les ocurre que nos convendrá escribirla así? ¿Porque el metro se cancela? No solo el metro, se cancelan los metros y se cancelan los Y el segundos al segundo cuadrado sobre el también. ¿Está bien? Entonces me queda directamente 600 dividido 1,5. Fíjense que acá no hay chance, van a necesitar sí o sí la calculadora.
Y 600 dividido 1,5 es 400 kilogramos. Pregunta, ¿ya terminó mi ejercicio? No. 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 ¿Por qué? Porque hay que Porque pasar ahora a tenemos que pasarlo en gramos. Bien, hay que transformarlo en gramos. Y 400 kilogramos, ¿cuántos gramos son? Si no me acuerdo, hago mi escalita y digo kilogramo, hectogramo, decagramo, gramo. Y como son 400 kilogramos, me acuerdo que la unidad va acá y los otros dos números van afuera. Y relleno con ceros. O sea que me quedan 400.000 gramos igual a la masa. ¿Está bien? ¿Se entiende ahora? ¿Está más clarito? Sí.